Bueno, el tema de hoy, recomendaciones para una buena praxis en el procesamiento estéril. Sabemos que la realización de una técnica estéril correcta durante un procedimiento quirúrgico es un principio fundamental que garantiza la seguridad del paciente en el paso por el quirófano. Reducimos el riesgo de infecciones de la herida quirúrgica y de otras complicaciones como daños a los tejidos, ¿verdad? Si no diéramos ese mantenimiento a nuestros equipos, ese cuidado especial de nuestros equipos. De ahí que se hace necesario conocer la buena praxis en el procesamiento estéril y en todos los equipos en los dispositivos médicos. Todo ello para garantizar un ambiente seguro, seguro para el paciente y seguro para nosotros que estamos ahí manejándolos. Para conocer esta praxis, hoy nos acompañan dos excelentes profesores. El ingeniero José Carlos Vázquez Vera, aquí presente. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, Carlos. Muchas Carlos gracias. estudió ingeniería biónica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en Tecnología Avanzada por el Centro de Investigaciones en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada del mismo instituto, del Instituto Politécnico Nacional. Es técnico certificado en dispositivos médicos por la CBHPD. También administrador certificado en procesamiento estéril por la CBHPD. Es presidente de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril. Carlos, es un placer que estés con nosotros, todo un experto en este campo, quien hoy nos va a hablar de buena praxis junto con David Jorge Vélez Jiménez. David en unos momentos se integra con nosotros, pero aprovecho a informarles que él es licenciado, ya está por aquí David Vélez, Licen- licenciado en enfermería, egresado del Instituto de Estudios Tecnológicos e Industriales número 76. Tiene diplomado por la Academia iSchoolab en procesos de esterilización, certificado en esterilización por la CBHPD, profesor del curso estéril de la Universidad Latinoamericana en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca y Ciudad de México. Coordinador de 6 hospitales dentro del flujo de procesamiento estéril. Es gerente de esterilización del grupo del INDE, todo un experto también en este campo. Bienvenidos sean ambos. Gracias por acompañarnos, ingeniero Carlos. Gracias, David. Bueno, pues le cedemos el micrófono porque el público ya está aquí presto para que empecemos. Hola, buenas noches. Pues un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Agradezco a las autoridades de la Federación la oportunidad de compartir esta noche, esta tarde noche con ustedes. Y bueno, a la audiencia, desearles eh, mucho que esta sesión que vamos a tener pues sea de mucha utilidad para ustedes. Vamos a compartir mi pantalla. Ahí está. Vamos a hablar hoy acerca de algunas recomendaciones para una buena praxis del procesamiento estéril. El contenido que vamos a tener hoy es el siguiente. Vamos a ver, vamos a entender que nosotros desde las centrales de esterilización somos proveedores de cuidado también. Vamos a ver cuál sería el primer paso a la modernización de una central de esterilización. Vamos a ver la central de esterilización como un modelo. Vamos a platicar también acerca de bibliografía libre y un curso que existe en línea de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar del ciclo multidisciplinario del procesamiento estéril, bibliografía especializada y la certificación por la CBSPD. Vamos a hablar de algo sumamente importante que es la gestión de los dispositivos médicos. Vamos a hablar de la gestión de riesgos y qué nos mencionan los estándares del modelo de seguridad del paciente del SINASEAM, que es un Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos a la Atención Médica por el Consejo de Salubridad General. Vamos a hablar acerca de la reingeniería del procesamiento estéril. ¿Por qué es tan importante reordenar las centrales de esterilización desde el concepto básico de que somos proveedores de cuidado? Vamos a
ver algunas mediciones importantes que tenemos que tener al momento de hablar de una central de esterilización de alto desempeño. Pues bien, empecemos. Nosotros en las centrales de esterilización somos proveedores de cuidado. ¿Por qué somos proveedores de cuidado? Bueno, no solamente en la central de esterilización debemos proveer insumos estériles, sino que también debemos proveer insumos y suministros, dispositivos médicos e instrumental que funcione, ¿sí? Que tenga esas cualidades para poder hacer la función del instrumento quirúrgico. Hay técnicas muy complejas donde la vida o la recuperación de un paciente depende de una intervención quirúrgica. Por lo tanto, los instrumentos que utilizamos o los equipos que utilizamos que se procesan al interior de las centrales de esterilización, se requiere que funcionen en su totalidad, ¿no? Entonces, en este sentido, nos volvemos parte de un equipo multidisciplinario que va a proveer seguridad para nuestros pacientes desde la trinchera del control de las infecciones, pero también desde el cuidado del paciente. Es decir, vamos a buscar que estos instrumentos funcionemos del lado derecho una imagen de una cirugía cardiotorácica donde se ocupan instrumentos de muy alta especialidad y que si no estuvieran funcionales al momento de este procedimiento tan crítico, bueno, va de por medio la seguridad del paciente, la vida del paciente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la central de esterilización se convierte en este pilar de la seguridad del paciente. Ustedes alcanzan a ver algo en esta placa radiográfica. Es una placa radiográfica a la altura del fémur. Aquí vemos la cabeza femoral. Y lo que alcanzamos a observar en este círculo es precisamente una hoja de bisturí que se alojó en cavidad. ¿Cómo es posible que esto ocurra, no? Vean la importancia que tiene el departamento de procesamiento estéril en este sentido, en la seguridad del paciente, no solamente viendo la esterilidad, sino la seguridad del paciente. Esta hoja se aloja en cavidad porque al momento de realizar el corte de un tejido bastante duro, se zafa la hoja porque el mango de bisturí tiene un desgaste considerable. El mango de bisturí es este en cuestión. Vemos que aquí, permítanme señalar, en esta región, en la parte donde se ensambla la hoja, por estarlo metiendo y sacando muchas veces, el metal cedió y se empieza a dar un desgaste considerable, de tal forma que al presionar la hoja, se zafa esta hoja en cavidad y se aloja ahí. Lo que convierte la cirugía en una cirugía donde hay que rastrear esta hoja, recuperarla y nos conlleva a improvisar. Esta es la hoja en cuestión. Nos conlleva a improvisar para poder hacer el retiro de este cuerpo extraño en su momento de la cavidad en la que estaba alojada. Entonces, la central de esterilización se convierte, aparte de proveer el insumo estéril, pues en un pilar de la seguridad, ¿no? Entonces, se vuelve todavía más compleja las centrales de esterilización. Ya no solamente hablamos de limpieza, desinfección y esterilización, sino hablamos también de un proceso donde se debe de entender cómo funciona en su totalidad el instrumental quirúrgico, qué pruebas hacerle, cómo descartar un instrumento que ya no funciona o un equipo que ya no está en condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar la manera en la que estamos viendo las centrales de esterilización, ¿no? La central de esterilización por mucho tiempo se ha considerado el corazón del hospital y es una manera muy tierna de llamarlo, pero es una manera también muy importante de considerar este proceso, porque si un proceso como el de la central de esterilización no se lleva a cabo, todo el organismo que será el hospital o la institución proveedora de servicios de salud no funcionaría de forma correcta, ¿no? Entonces, el cambio para que se pueda modernizar la central de esterilización, pero desde la base que son los procesos, es cambiar la cultura, ¿sí? De una cultura reactiva donde siempre estamos tratando de resolver las cosas hacia una cultura proactiva donde vamos a prevenir las cosas, ¿no? Dejar de corregir para empezar a prevenir, ¿no? Volvemos al ejemplo del bisturí. Se pudo corregir, no hubo daño a pacientes, se recuperó, sí, pero ¿por qué no prevenimos? ¿Por qué no evitamos que este daño
o este evento adverso se pueda llevar con más pacientes, ¿no? O sea, no solamente enfocarnos o ver el procesamiento estéril como la aniquilación de los microorganismos viables en un objeto, no, entender realmente cuál es el propósito, ¿no? Para ello, tenemos que entender la central de esterilización desde el más mínimo proceso que hace. Y la forma de hacerlo se puede hacer a través de un modelo matemático que tiene medidas y variables que vamos a analizar para ver cómo es que se puede caracterizar, ¿sí? Y que a su vez estas mediciones que nosotros tomemos nos permitan alimentar toda una metodología de planificación y desarrollo y mantenimiento de la propia central. Una vez que entendemos cómo funciona, vamos a saber cómo desarrollarla, planificar los eventos y poder mantenerlos, ¿no? Vamos a ver aquí. Este es un ejemplo. La central de esterilización o el departamento de procesamiento estéril es esta caja negra que ustedes ven aquí, donde como variables de entrada están ingresando a ella recursos humanos y recursos materiales. Se están transformando en la central de esterilización o en el departamento de procesamiento estéril para dar lugar a una respuesta deseable que son suministros estériles en tiempo y forma, seguridad del paciente y productividad. ¿Por qué? Buscamos la productividad porque los centros de esterilización de todos los hospitales son un centro de gasto sumamente importante en cuanto a los diferentes factores que pueden generarse, ¿no? Nómina, tiempo extra, suministros, materiales, insumos, instrumental, equipos, etcétera. Entonces, tenemos que llevar al máximo la productividad de estos departamentos. Ahora bien, estas variables que podemos controlar para que el departamento fluya, pues pueden ser la distribución operativa. Es decir, ¿qué puedo controlar yo para que la respuesta sea la favorable, sea lo que nosotros estamos buscando? Pues colocar 2 o 3 personas en la etapa de descontaminación, cuando hay carga excesiva, una o dos en la etapa de preparación, una en el almacén, y poderlas mover de acuerdo a este volumen de producción que estamos teniendo, a esta carga operativa, porque no todos los turnos en una central de esterilización son iguales. Hay diferencias en las cargas de trabajo y tampoco todas las centrales de esterilización van a ser iguales, van a depender del tipo de organización. En nuestro país están establecidos el primero, segundo y tercer nivel de atención que establece diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces las centrales de esterilización de cada uno de ellos van a ser distintas, ¿no? En su volumen de producción, en su capacidad instalada, en su infraestructura, en la cantidad de personal que tengan, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos controlar? La programación quirúrgica. Podemos diferir a diferentes momentos las cirugías para poder estar con holgura haciendo los procesos de esterilización apropiados. Podemos controlar el flujo de proveedores, podemos controlar el mantenimiento de nuestro instrumental, como ya lo veíamos, o de nuestros equipos para esterilización, para poder garantizar esta seguridad del paciente y sobre todo podemos monitorear un sistema de gestión de calidad. Ahora, ¿qué no podemos controlar? Pues obviamente no podemos sacarnos de un día para otro infraestructura, ¿no? Es decir, hoy no tengo capacidad de lavado, bueno, pues voy a hacer una tarja más grande o voy a instalar una lavadora el día de hoy, ¿no? Tampoco la capacidad instalada, de repente están todos los autoclaves funcionando, te llega un proveedor y quieres esterilizar, pues no hay forma, no te puedes sacar un autoclave de la manga e instalarlo, ¿no? Entonces, son cosas que no podemos controlar. El volumen quirúrgico tampoco lo puedo controlar. ¿Qué tantas cirugías voy a hacer en un mes? El abasto de los insumos, digo, lo vimos ahora con las restricciones sanitarias que muchos de los insumos se quedaron parados en aduana, entonces, pues es algo que tampoco podemos controlar, ¿no? Condiciones emergentes como lo del COVID, a lo mejor el COVID ya no tanto, pero vienen otras condiciones emergentes como es la viruela símica, ¿no? La viruela del mono, que pues también está siendo alertada ya por la Organización Mundial de la Salud como algo importante, algo que empieza a tornarse en una situación preocupante. Y a diferencia del COVID, este virus prevalece sobre las superficies por más tiempo, ¿no? Entonces, estas condiciones nosotros no las podemos controlar, no podemos detener el procesamiento y decir, ok, me voy a detener y voy a esperar a que esto se arregle para que lo demás fluya con tranquilidad. No, tenemos que mover nuestras piezas, tenemos que jugar con nuestras variables controlables para que estas variables que no podemos controlar
las podamos atenuar y que el resultado sea el favorable, ¿no? Aquí vemos que haciendo esto, conociendo nuestro modelo, porque repito, no todas las centrales de esterilización son iguales, no todas tienen el mismo personal, no trabajan a 3 turnos todas, no todos están certificados, no todos tienen un jefe de servicio, o sea, hay una gran variedad de diferencias y eso nos hace que obligatoriamente tengamos que conocer cómo funciona nuestro servicio, ¿no? Y bien, para ello, para no andar a ciegas, para no andar tanteando que sí, que no, y tampoco para evitar estar escuchando y viendo información que no tiene sustento científico, porque ahora en día las redes sociales han hecho que mucha gente sube información y que esta información carezca de fundamentos científicos o técnicos o teóricos, ¿no? Entonces, nosotros aquí les mostramos que está a su disposición 2 manuales que están libres en internet, que pueden descargar de la página de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, que es un libro, un texto que habla de la descontaminación y procesamiento de dispositivos médicos en instituciones del cuidado de la salud. Es un texto que viene en inglés, hay una traducción al español, pero la traducción no es muy buena, entonces realmente el texto que les puede servir para empezar a organizar sus centrales de esterilización, definir procesos, es el que viene en inglés. Ahora bien, hay otro manual que es del 2008, es un manual que se llama Manual de Esterilización para Centros de Salud, que se hizo en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, pues también les puede ayudar porque trae bastante información para empezar, para que ustedes puedan empezar a sentar esos cimientos, esas bases, y empezar a cambiar, a transformar su central de esterilización y su cambio de filosofía, su cambio cultural del que estamos hablando. Y si eso no es suficiente, bueno, pues hay un curso en línea gratuito totalmente de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre la descontaminación y esterilización de dispositivos médicos, donde ustedes pueden entender y les ponen muchos ejemplos sobre el procesamiento, las condiciones de infraestructura, los tipos de equipamiento, los insumos que se deben de utilizar para el procesamiento, detergentes, desinfectantes, sistemas de esterilización y todo esto. Les pone bastantes ejemplos y es un curso donde ustedes pueden obtener un certificado como el que ven. El que guste puede tomar el QR de este certificado y verificar y validar que efectivamente este curso lo tomó esta persona en tal fecha y está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Todo esto que les acabo de mencionar es gratuito, no tiene costo. Nosotros como Amexpe no tenemos ningún beneficio de la distribución. Lo que a nosotros nos importa es que realmente se tome en serio el procesamiento estéril en nuestro país, ¿sí? Y estos cursos, esta información que está libre en internet y que está avalado por fuentes científicas, y que está al alcance de ustedes, los invitamos a que lo revisen, los invitamos a que sean implementadores en sus centrales de esterilización y que sean líderes en sus unidades quirúrgicas, ¿sí? Que, miren, realmente el cambio viene cuando una persona se da cuenta que lo estamos haciendo mal y esa persona tiene ganas de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bien, ya que tenemos la información, ya que tenemos los manuales, ya que tenemos este curso que podemos tomar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desglosar el ciclo de procesamiento estéril, que es el que vemos aquí, que sabemos que inicia con la limpieza de los dispositivos, posteriormente viene la desinfección química o térmica, se inspeccionan, se hacen pruebas de funcionamiento, se empaquetan, se esterilizan, se transportan, se almacenan, se usan y se vuelven a transportar al punto de uso. Todo ello, fíjense bien, en instalaciones, con equipamiento especializado, con políticas y procedimientos específicos, políticas y procedimientos que ya se extrajeron de un documento que está avalado por especialistas, ¿no? Entonces, este es el inicio de la transformación, empezar a generar nuestros propios procesos, porque recordemos algo, en nuestro México no tenemos una norma oficial que aplique directamente sobre el procesamiento estéril. Tenemos normas que aplican sobre la infraestructura hospitalaria o sobre el control de infecciones, pero ninguna de ellas abarca de manera global el procesamiento estéril. Actualmente puedo
compartirles que estamos trabajando en la actualización de la norma 045, donde sí se está tomando en cuenta mucho de lo que estoy platicando ahorita, y que lo más importante del procesamiento estéril es garantizar la gestión de los dispositivos médicos para controlar tanto la esterilidad como la funcionalidad de los dispositivos, entre otras cosas muy importantes que abarca esta normativa nacional. Ahora bien, todo lo que les platico se tiene que hacer en áreas, en infraestructura que esté dividida, separadas, para evitar contaminación cruzada, ¿no? Tenemos un área roja donde se hacen tareas de descontaminación. En nuestro país, a través de la norma 016, está establecida como área negra. Está el área gris, que en este caso es el área verde, donde tenemos procedimientos limpios, preparación, inspección y esterilización, y el área azul o el área blanca en nuestro país es el área de almacenamiento de insumos. Esto es en general el proceso, y esto es en general lo que se hace en una central de esterilización y lo que estaríamos buscando como el ideal de una central de esterilización. Ahora bien, eso es el ideal respecto a infraestructura, pero voy a hablarles de algo sumamente importante y que creo que es el pilar de toda central de esterilización: la estructura organizacional del departamento de procesamiento estéril. Debe de haber alguien que se encargue a nivel gerencial de tomar decisiones administrativas y operativas de la central. No en todos los hospitales tenemos esta configuración. Les puedo decir que aquí en mi hospital pues tampoco la tenemos, pero nos acercamos mucho a ella, ¿no? En el grupo hospitalario donde trabaja el licenciado David Vélez, bueno, ya él les comentará cómo están organizados, pero bueno, debe de haber alguien que a nivel gerencial, a nivel directivo, pueda tomar decisiones que aporten hacia la central. Después de ellos, debe haber un jefe de centrales de esterilización, debe haber alguien que se dedique a la supervisión o la administración del control de calidad, del quality assurance. Debe de haber alguien que se encargue de la educación, y debe de haber supervisores de área o de turno, ¿no? Que se encarguen precisamente de validar o verificar la implementación de las políticas y los procedimientos. Y no menos importante, aquellos que les vamos a llamar aquí operadores, que van a ser enfermeras, técnicos en selle, auxiliares de enfermería, que van a estar dedicados al procesamiento estéril, es decir, son los dueños del proceso, quienes van a realizar cada una de las etapas, quienes van a operar los equipos, por eso se les llama operadores, y van a hacer todo su trabajo de acuerdo a lo que está escrito en las políticas y procedimientos, ¿no? Entonces, como pueden ver, que haya una estructura organizacional es sumamente importante para que las cosas se logren, que exista un entrenamiento continuo, ininterrumpido, y que también haya una implementación de control de calidad de todos los procesos, no solamente del resultado de la esterilidad, ¿no? Sino del funcionamiento, sino también de los equipos para la esterilización o de los insumos para la esterilización. Y bien, para poder hacer las mejoras y irnos a un nivel más alto de implementadores y de mejoradores de nuestros procesos, vienen estas bibliografías que están aquí, ¿no? Esta bibliografía es la 8ª edición del Manual Técnico para Procesamiento Estéril de la ISHAM, que al día de hoy es la HSPA, que cambió de nombre por algunas cuestiones de su propia organización, pero bueno, sabemos que este texto es de gran ayuda para formar personal técnico que está trabajando ya en las centrales de esterilización. Es decir, el primer paso es profesionalizar ya a quienes estaban trabajando de manera fija en las centrales de esterilización. Entonces sería sumamente importante. Existen otros textos, existe este otro texto que son las bases del procesamiento estéril, que está diseñado por la Universidad del Procesamiento Estéril en los Estados Unidos, y está este otro texto que es gestión básica para el procesamiento estéril, igual de la misma Universidad del Procesamiento Estéril, y ambos textos nos van a servir para alcanzar la certificación por la CBSPD, que es una entidad americana que está acreditada por esta certificadora nacional de los Estados Unidos, que va a proveer de carácter internacional validez a este certificado. Ahora bien, en México, ¿cómo se ha dado esto? A partir del 2001, empezaron a ver en nuestro país
que era necesario la implementación de estándares más altos para el procesamiento estéril. Estamos ahora en el año 2022, ya cerca de 20 años han pasado de que de que esta certificación empezó a tomar miras en nuestro país. En el año 2002 se realizó el primer análisis técnico para la implementación del examen en México. En el año 2003 se hizo la preparación de los cursos para técnico en conjunto con el Grupo Ángeles y la empresa 3M. Y el primer examen que se hizo en nuestro país fue el 26 de abril del 2003. En el año 2016 se hizo la preparación de técnico en conjunto de dos asociaciones. La Asociación Neolonesa de Profesionales en Esterilización Hospitalaria, que preside nuestra querida amiga, la licenciada Marta Lara, en el estado de Nuevo León, y la AMEXPE, ¿sí? Para el año 2022, en AMEXPE ya habíamos impartido 12 cursos desde el año 2016 y habíamos formado más de 280 técnicos de México y otros países de Latinoamérica. Es decir, nos volvimos una asociación que promovía la certificación desde esos años para la profesionalización de las personas que trabajamos en las centrales. Vemos aquí una fotografía de donde fue el cambio de presidencia. En esta sesión vino Amber Moore, que es esta persona que es la representante para el CBSPD y nos trajo una presentación sobre la historia del CBSPD y algunas cuestiones técnicas que estuvimos hablando en esos días. Aquí vemos a Marta Lara de ANPE y todo el cuerpo de la mesa directiva y el consejo consultivo de AMEXPE. Desde ese entonces hemos ido dando los cursos. En el año 2020 el Hospital Español se vuelve sede de aplicación de los exámenes para la CBSPD. Vemos aquí que personal de enfermería, médicos e ingenieros han venido con nosotros a profesionalizarse, a certificarse en procesamiento estéril para hacer la gestión de la implementación de todo lo que les venía platicando, de estas mejoras, de esta filosofía de la calidad. Vemos también que existe otra certificación que ya está, este año vamos a impartir nosotros, que es la certificación como administrador de la gestión del procesamiento estéril, que esto nos lleva a un nivel más alto sobre el procesamiento estéril en nuestro país. Es decir, no solamente la parte técnica, sino también la parte administrativa. Vemos una fotografía de alguno de los cursos que se dio en nuestra primera sede, que fue el SECADA, en la calle Tuxpan, Ciudad de México, de Grupo Dalinde. Y bueno, todo esto, el procesamiento estéril, vean que es parte de un proceso más grande, que es la gestión de los dispositivos médicos, ¿no? El procesamiento estéril es parte del mantenimiento preventivo, correctivo, control de proveedores. ¿Y para qué va a servir la gestión? La gestión va a servir para implementar un sistema de gestión de calidad enfocado al procesamiento de dispositivos médicos, incluidos indicadores de medición relacionados con el proceso y el resultado. Vamos a tener en cuenta en todo momento seguir las instrucciones de nuestros fabricantes de los dispositivos, establecer lineamientos de calidad y seguridad para los dispositivos médicos, programas anuales de mantenimiento y los mantenimientos preventivos que se ejecuten por proveedores de servicio calificado con refacciones, suministros, repuestos autorizados por el fabricante. Es decir, el procesamiento estéril se vuelve parte de un sistema más amplio que se llama gestión de dispositivos médicos. Estamos hablando que ya la propia central se vuelve un fabricante de un dispositivo grado médico, ¿no? ¿Y qué buscamos en un dispositivo grado médico? Pues buscamos calidad, buscamos una fecha de fabricación, buscamos un lote de fabricación, buscamos una fecha de caducidad, buscamos instrucciones que nos digan cómo utilizarse, etcétera. ¿Por qué no buscarlo en los insumos que fabricamos o que procesamos en el hospital? Es una pregunta que yo me he hecho desde que empecé a trabajar en este proceso. Pues la respuesta está aquí. Son elementos que debe de tener calidad, funcionalidad, funcionamiento, mantenimiento, instrucciones de fábrica. Para ello, también existen textos libres. Este texto, por ejemplo, lo pueden encontrar como tratamiento de instrumental. Aquí tengo una copia, es la 11ª edición. Son textos libres que nos van a ayudar a entender a cómo realizar la gestión
el tratamiento, de los dispositivos médicos y de toda la tecnología asociada para el procesamiento. Son textos científicos, son textos avalados por grupos de trabajo que traen información sumamente profesional que les va a ayudar a implementar estas mejoras en sus centros de trabajo. El que sigue es la gestión de los riesgos. La central de esterilización es un área sumamente riesgosa, sobre todo el área de descontaminación, porque estamos expuestos a agentes contaminantes, pero también a accidentes punzocortantes, a caídas, a lesiones por esfuerzo, y también estamos evaluando los riesgos asociados al paciente, es decir, ver el riesgo que recae sobre la parte operativa, pero también ver el riesgo que recae sobre nuestros pacientes. Entonces, analizar y llevar una gestión de riesgos es de suma importancia para la administración y para el sistema de gestión de calidad de las centrales de esterilización. Ustedes pueden ahondar en la gestión de riesgos en los estándares que al día de hoy están vigentes para implementar el modelo en hospitales del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica del Consejo de Salubridad General. Este modelo se llama Modelo de Seguridad del Paciente y tiene entre sus capítulos, como lo son FMS, PCI, que son capítulos que impactan sobre el procesamiento estéril y sobre la seguridad del personal que trabaja en las centrales, pero también sobre la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, esta sería la escala, ¿sí? Como hemos visto, de la reingeniería de nuestro proceso. Primeramente, trabajar sobre los recursos. ¿Cuáles recursos? Pues los recursos humanos, el talento humano, para posteriormente, primero definir una estructura organizacional donde no estemos moviendo al personal de lado. Esa es la primera filosofía, que debemos de formar especialistas, dada la magnitud de la responsabilidad que se tiene en el procesamiento estéril, para después reorganizar nuestros procesos, pero con base en información científica, en información validada por un comité. No se vale que modifiquemos un proceso solamente porque lo escuchamos y que alguien lo dijo en un canal de YouTube o que lo mencionó en alguna plática, ¿sí? Tienen que irse a la base científica, a los textos aprobados para que puedan ustedes realmente asegurar esa implementación. Una vez que se hace esto, monitoreamos la calidad, los resultados, vemos que la implementación es lo correcta, programas educativos, productos, insumos, y posteriormente analizamos el rendimiento para ver qué también lo estamos haciendo, qué también estamos utilizando los recursos, porque de eso va a depender que los planes a futuro del reequipamiento, adquisición de de ampliación de la plantilla operativa, implementación de un sistema de ósmosis, calidad del agua, compra de instrumental, etcétera, se pueda dar porque vamos a argumentar el buen manejo de los servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué es la reingeniería? Viene una definición aquí abajo, donde dice que es el método mediante el cual una organización puede lograr un cambio radical de rendimiento de costos, tiempo de ciclo, servicio y calidad con herramientas técnicas enfocadas a negocios y orientadas al cliente. Entonces, la finalidad de la reingeniería es que elevemos el desempeño de nuestros servicios de esterilización. Ahora, como análisis nada más, ¿qué podemos medir de nuestras centrales para poder empezar a trabajar en nuestra reingeniería? ¿Qué capacidad instalada tenemos? ¿Qué tanto podemos procesar? ¿Qué equipamiento tenemos? ¿Conocemos realmente nuestros datos de producción como unidades estériles, unidades DIN? ¿Cuánto adicional procesamos? ¿Cuánto textil procesamos? El gasto administrativo, costo de producción, ¿lo conocemos? ¿Conocemos cuánto es de merma de producción? ¿Cuánto tenemos de merma de almacén? ¿Sabemos el volumen quirúrgico que tenemos por especialidades? ¿Qué especialidades suben en ciertas épocas del año? ¿Cuál es el rendimiento de esterilización por cirugía? Es decir, ¿cuántos ciclos de esterilización en vapor necesito para atender un procedimiento quirúrgico? Estas estadísticas son estadísticas anuales, que vamos a comparar eh, eh, los promedios, la media, las diferencias entre las medias, si hay significancia o no, para poder hacer realmente un análisis sobre el desempeño de nuestro proceso. Y al último también considerar qué tanto del procesamiento que destinamos nosotros va hacia el proceso que hacen los proveedores, ¿no? Proveedores de laparoscopía, de implantes, de lo que ustedes quieran, ¿no?
Entonces, eso es muy importante medir para saber qué tanto estamos cayendo en un buen rendimiento. Y ahora bien, definiendo ya una central de alto desempeño, vamos a hablar que la selle se ha vuelto de pasar del corazón del hospital a una línea de producción que provee cuidado, control de infecciones y seguridad del paciente. ¿Sí? Ya la descripción de una central de esterilización es mucho más clara y más precisa porque ya nos da una idea de lo que hacemos en este lugar. El principal recurso que vamos a tener en las centrales de esterilización va a ser el recurso humano. Tenemos que implementar un sistema de gestión de calidad en las centrales, dentro de las centrales de esterilización. Vamos a identificar esas variables importantes. Tenemos que hacer planeación estratégica para poder llevar nuestro servicio a un alto desempeño y siempre, en todo momento, monitorear el rendimiento de nuestros procesos. ¿Ok? Y bien, aquí les dejo la bibliografía que les comentaba. La mayoría está libre en internet. Hay textos que ustedes pueden comprar. Quien se interese por adquirir los textos de la ISHAM o de la CBSPD o de la Universidad del Procesamiento Estéril, por favor comuníquense con nosotros. Les dejamos aquí mi correo, mi teléfono y estamos abiertos para poder colaborar con cualquier institución, ya sea público o privada, con cualquier organización, para poder mejorar las prácticas de esterilización en nuestro país. Muchas gracias, los dejo con Lupita para que continúen con el siguiente ponente, que es el licenciado David Jorge Vélez Jiménez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, excelente. Muy bien, por ahí hay varios grupos que quieren certificarse, así que tenemos que ayudarlos, hay que apoyarlos. Es muy bueno que tengamos una central de esterilización de excelencia con esa calidad que nos acabas de mencionar. Muy bien, hay muchas felicitaciones, muchos puntos muy bonitos y preguntas. Vamos a continuar, ¿verdad?, con la segunda parte que queda a cargo del licenciado Jorge David Vélez Jiménez. David, ¿estás por aquí? Hola, David. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Aquí andamos. Bueno, puedes encender tu cámara, David, Claro. por favor. Listo, ya. Ok, bueno, pues bienvenido, David. Ya fuiste presentado, nada más le recordaré que es miembro, ¿verdad? Miembro de Amexpe, ¿sí? Y también es gerente de esterilización del grupo de Alinde. Bienvenido, David. ¿Puedes empezar dando continuidad al tema de Carlos? Claro que sí, profesora, muchas gracias. Se ve ya ahí la presentación, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien, sigamos entonces. Esto va aunado mucho a los temas que dio ahorita Carlos. Es muy importante hablar de ciertas recomendaciones sobre estructura, arquitectura de las centrales, pero también de todo el hospital, ¿no? Porque al final si alguien que tenga el pensamiento, la formación de poder crear un hospital, tiene que pensar que hay requerimientos estructurales, ¿no? De calidad, de procesos que tienen que cumplir para la seguridad del paciente. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, las recomendaciones estructurales y arquitectónicas para la DPE, que es muy importante pensar que yo tengo que tener conocimientos bastante óptimos sobre capacidad instalada en los hospitales, hacia dónde quiero direccionar este tipo de especiales, qué especialidades, ¿no? ¿Qué niveles de atención va a tener? Si es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Entonces, eso hay que pensarlo muy bien y saber que hay un modelo llamado APS, que es Atención Primaria de Salud, y que tiene toda esta estructura que les acabo de comentar. Vamos a hablar un poquito de normativa nacional 016, 045 y lo que le recomienda la OMS en este manual que ya fue presentado, que debe de haber flujos y direccionales y tecnología arquitectura de alto nivel para estos procesos. Sé que a lo mejor esto les va a causar un estrago en este punto porque vamos a ver cosas pues más allá de lo que a lo mejor vemos en México, pero que tenemos que conocerlas y que tenemos que saber que no solamente existe un proceso. Entiendo que haya procesos bien definidos para poder hacer un proceso de calidad, ¿no? Que haya una mejora, que se eviten riesgos, pero no lo es todo. La tecnología va de la mano de la calidad y eso nos ayuda a que los procesos sean más seguros para ustedes y para los pacientes, ¿no? Que hay sistemas de gestión donde podemos bajar toda esta información que necesitamos a granel para tomar decisiones, que vamos a tener análisis de calidad del agua, validación, calificación de los sistemas de lavado, el procesamiento de instrumentos que incluyen funciones, pasos a seguir para esta situación.
¿no? Y que vamos a tener que entender quién es el actor principal en la validación, en la calificación y en el monitoreo de los sistemas de lavado y esterilización. Y bueno, a mí me gusta empezar con este preámbulo de fotos que pues tienen impacto significativo en la calidad de los procesos, que son el pasado reciente de lo que sucede comúnmente en los departamentos de procesamiento estéril, en este caso las centrales de equipos y esterilización, y que pues son situaciones que vamos a encontrar día a día. Estas fotos fueron tomadas desde hace 15 años. Vamos a ir viendo cómo se han mejorado los procesos, cómo han cambiado las estructuras en algunos sentidos, cómo se ha mejorado y se ha vuelto del lado de la seguridad este tipo de procesos, ¿no? Aquí vemos finalmente un área que pues es un flujo que no tiene flujo finalmente, no es ni direccional, ni bidireccional, ni nada por el estilo. Es un área donde se hace todo el proceso, que tiene situaciones de riesgo que hay que analizar y que pues no cuenta con esta infraestructura para poder dar un proceso de atención de calidad, ¿no? Aquí vemos otra área que me queda claro que tiene tecnología, pero pues que también carece de espacios arquitectónicos adecuados y que debemos de dimensionar que si vamos a hacer un cambio estructural en la central, tendremos que buscar el área afín arquitectónicamente para que pueda cumplir con todo esto y que tenga los suministros ideales para poder tener este tipo de centrales, ¿no? Aquí vemos otra situación también que yo siempre he platicado con Carlos, esta parte de la COFEPRIS, ¿no? Que tenemos que en algún momento llegar a tener impacto con ellos y poder platicar estas situaciones de por qué definen ellos sobre un pasillo de quirófano, un área de lavado o prelavado instrumental, que no debe ser lo correcto, ¿no? Al final del día los procesos han cambiado, hay situaciones que tenemos que voltear a ver a nuestros hermanos estadounidenses o europeos para poder ver que los procesos han cambiado y que ya no son los mismos, y que tenemos que tener un sentido direccionado a la seguridad del paciente, algo mejor de procesos para que no tenga algún impacto en la seguridad del paciente, porque me queda claro que en esta imagen pues va a tener impacto, porque vemos que la chica está lavando el instrumental de la laparoscopía a un lado de la tarja del lavado de manos quirúrgico de las enfermeras y los cirujanos, y eso pues, acuérdense que hay micropartículas de agua que se pueden salpicar, y esto pues, ahora sí que evitar que este lavado que está haciendo fluya y tenga ese importante aspecto de asepsia y antisepsia que necesitamos para el proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, son situaciones muy, muy complejas. Aquí vemos más cerca la fotografía y vemos que el hospital se pone a poner una placa de lavado instrumental. ¿Por qué? Porque hasta hoy por hoy la COFEPRIS sigue pidiendo estas tarjas de prelavado, no entiendo por qué. Se les ha explicado infinidad de veces que esto ya no tiene una función porque nosotros tenemos un proceso a base de puma o gel secuestrante que humecta y nos permite trasladar el instrumental hacia las áreas de selle para que haga el proceso adecuado de descontaminación, lavado, ¿no? Y desinfección de estos instrumentos, no una tarja como la que vemos ahí, ¿no? Entonces sustituye con este tipo de sustancias químicas, como el gel secuestrante o la espuma enzimática, este proceso de lavado, prelavado instrumental, que la verdad no tiene ninguna ciencia, ¿no? Porque a veces lo hace la enfermera quirúrgica y la enfermera quirúrgica en el día a día está corriendo para asegurar al paciente, tener el paciente preparado, los instrumentales idóneos y al tiempo para que el cirujano pueda realizar su cirugía. Pero este tipo de situaciones evita que eso suceda y en algún momento hay un riesgo, en algún momento se cometen errores que pueden impactar en la seguridad del paciente. Por eso es importante evitar este tipo de sellos que pone la COFEPRIS, como de suspensión de actividades, ¿no? Donde pueden cerrar inclusive hasta el hospital cuando no se cuenta con la infraestructura y las áreas adecuadas para tener las centrales ideales y el proceso ideal de calidad en cada una de las unidades estériles, ¿no? O los DINs que se tienen en las centrales de equipo. Esto pues genera un caos, ¿no? Y ese caos crece en las civilizaciones, como dijeron los romanos, y empezamos a ver otro tipo de fotografías, ¿no? Hay variables estructurales indiscutiblemente que se tienen que medir y que se tienen que analizar, como estas que vemos, áreas de guardia y distribución totalmente saturadas, donde ya hay un espacio para nada, maletas, contenedores, kides, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con el proceso día a día quirúrgico y que pues no es lo adecuado para poder mantener la esterilidad de un producto, ¿no? Áreas donde no cabe ni siquiera un esterilizador de peróxido de hidrógeno, que corres el riesgo de caerte o tropezarte y pues tener alguna situación reactiva ahí, ¿no? O el que tener un autoclave pegado a un esterilizador de
plasma de peróxido de hidrógeno con riesgos, al lado se ve, no se ve, pero había un suavizador de agua, o sea, todo en un espacio pequeño que no es lo adecuado, que es una bomba de tiempo que genera riesgos y alcances dimensionantemente reactivos para la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, empecemos con la norma oficial mexicana 016 del 2012 sobre la estructura hospitalaria. En ese año se modificó, era la 197, y tuvo algunos avances, pero no el todo, ¿no? Por eso yo les decía al principio, hay que ver este modelo APS y ver cómo es la estructura. Ahorita lo vamos a ver un poquito, la OMS sigue ese modelo y vamos a ver un poquito qué es la capacidad instalada, ¿no? Nos pide la 016 que tenemos que tener sistemas mecánicos, maquinaria, como los sistemas de autoclaves de vapor, ¿no? Las lavadoras, el tema de los esterilizadores de plasma o de peróxido de hidrógeno, ¿no? Que deben de tener y cumplir con ciertas situaciones de instalación, ¿no? De suministros que tienen que estar contemplados. Hay que entender que una norma no te va a decir específicamente lo que debes de tener, sino te va a ayudar con este tipo de términos como sistemas mecánicos o maquinaria, o sistemas de destilado o desmineralización del agua, para tener una buena calidad del agua. No te va a decir el agua tiene que estar a tanto, ¿no? Tienes que seguir recomendación del fabricante para que esto pueda suceder. Debemos de tener necesidades generales de estructura, acondicionamiento y características físicas de las instalaciones, o sea, cumplir con un espacio significativo dentro del pabellón quirúrgico para que esto se haga correctamente, ventanillas de comunicación que deben de existir, tanto interno o externamente, para el área blanca, para el área negra, ¿no? Y deben de ser realmente bien diseñadas y bien analizadas, porque esto debe estar contiguo al área quirúrgica. El personal debe estar calificado, ya habló un poco Charlie sobre los entrenamientos, sobre la capacitación y el desarrollo del personal. Debe de mencionarse que si no conocen el proceso puede tener un riesgo significativo, ¿no? En el tema de que si yo instalo una situación como un equipo de vapor nuevo, un equipo de lavado nuevo, el personal tiene que estar inmediatamente entrenado para el manejo de estos equipos, así como la integración de un dispositivo nuevo, un separador, una cánula, ¿no? Un equipo de columna, no sé, un equipo de fresado, de centro medular. Tiene que el personal que estar entrenado en el lavado y descontaminación de y la esterilización de basado en recomendaciones del fabricante, ¿no? Herramientas de gestión que suman una gran cantidad de información, se debe tener un volumen importante de datos para poder tomar decisiones sobre este tipo de sistemas, como son los sistemas de trazabilidad, y pues tener esta información a granel para poder tomar decisiones sobre el manejo y uso de estos registros que vamos a generar. Entonces, si se dan cuenta, en el tema de estructura sí existe una gran parte en la norma oficial mexicana 016, que ya Charlie habló un poquito de esto, sobre esta planeación dentro de la central de equipos, tiene que ver con toda esta situación, porque indiscutiblemente debemos de tener dimensionadas que tenemos tecnología, cualquiera que sea, instrumentales, equipos, motores, lavadoras, autoclaves, todo lo que tenemos dentro del área de central de equipos de laparoscopía, de artroscopía, se tiene que dimensionar un nivel de mantenimiento, como dice la norma oficial mexicana 016, a lo mejor uno al año, uno cada 6 meses, no sé, predictivo, ¿no? Que se debe de hacer en el área de central de equipos como el preparado, lubricado y análisis del instrumental. Todo esto tiene que ver con esta norma oficial mexicana, ¿no? Y bien, ¿qué dice la OMS sobre este escenario, ¿no? Nos dice que hay que planificar el espacio. La OMS nos dice que tenemos que tener analizado, por eso les decía, alguien que se va a dedicar a hacer un hospital tiene que cumplir con los requisitos mínimos de infraestructura hospitalaria, ya sea en México, en Estados Unidos, en Perú, en Bolivia. Todos deben de tener una normativa sobre esto y debe de estar basada en el tema de APS, este modelo de atención primaria de la salud, para saber qué capacidad instalada voy a tener en el hospital, ¿no? Si el hospital se va a dedicar solamente a neurocirugía, pues yo voy a tener 10 quirófanos de neurocirugía, tengo que tener todo el equipamiento para neurocirugía, ¿no? Si tengo 10 salas para 30 camas sensables, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos a pensar más bien 120 camas sensables, pues tengo que tener una estructura de sella afín, que está calculada sobre este tipo de situaciones, ¿no? Saber si voy a tener algunas áreas de endoscopía, ¿no? O de uretrolitotripsia, no sé, este tipo de procesos que se hacen también en unidades como hospitales generales o centros médicos, que también tienen que estar dimensionar la frecuencia de uso de dispositivos médicos que se van a tener, calcular la cantidad de cirugías generales, cirugías menores, basados en este modelo, ¿no? Si hablábamos en este caso de las neurocirugías, saber cuántos equipos de neurocirugía tengo para craneotomía, para derivación ventricular, equipos para columna
lumbar, cervical, dorsal, no sé, ¿no? Y saber que cuenten con todo lo necesario para estas cirugías. Entonces, ese cálculo es a través de lo que nos maneja la OMS, y cuál los espacios arquitectónicos, que ahorita vamos a ver un ejemplo en metros cúbicos, de cómo se calcula, tomando en cuenta todo este tipo de escenarios, como la cantidad de cirugías al día, al mes, al año, para poder proyectar esta situación. Como ponerles un ejemplo que ahorita lo vamos a empezar a ver, es si yo tengo un hospital, ¿no? Vamos a empezar un hospital general, segundo nivel de atención, que va a tener ciertas especialidades como cirugía, ortopedia, cirugía cardíaca, a lo mejor algo de neurocirugía, a lo mejor se va a dedicar a hacer cirugía general como cirugía laparoscópica, ¿no? No sé, o sea, calcular que a lo mejor vamos a tener una producción para 4 salas con una capacidad instalada de 52 camas sensables, una producción quirúrgica de 20 a 25 cirugías diarias, ¿no? Vamos a tener que pensar en un espacio arquitectónico como el de la parte de en medio, 25-34 cirugías, más o menos, ¿no? Para 700 metros cúbicos que va a necesitar de espacio arquitectónico la central para todo el equipamiento. Y en los colores está dimensionado los espacios que voy a necesitar. Por ejemplo, en el verde tengo dimensionado el área de almacenamiento y distribución, que tiene que ser la más grande por todos los equipos albergados que vamos a tener para poder surtir al área quirúrgica, ¿no? O al área de hospitalización, ¿no? En el área azul voy a tener preparación e empaque, donde voy a tener un espacio un poco más grande, ¿no? Más o menos entre el área blanca y el área de descontaminación, ¿no? Y el área de descontaminación un poco más pequeña, pero que tenga también los espacios para los suministros y poder instalar las tecnologías que voy a necesitar para el lavado instrumental. Ojo, chicos, si yo no tengo la tecnología para el lavado, eso no importa, se tiene que dimensionar del mismo tamaño. No importa si no tengo lavadoras ultrasónicas, termodesinfectoras, ¿no? Tengo que tener el espacio, porque en algún momento eso tiene que cambiar y tiene que suceder por seguridad del paciente y por la calidad que necesitamos darle a cada instrumento. A lo mejor voy a tener tarjas de lavado especiales que tienen que ser de volúmenes de 60 por 60, grandes, donde pueda caber las charolas de instrumental, ya sea charola de mayo donde se monta el instrumental, o los contenedores con rejillas que se puedan lavar y tener los espacios, uno para cepillar y otro para enjuagar, ¿no? Con monomandos específicos para irrigar agua a presión, que eso nos va a ayudar a el tratamiento de instrumental, que se le tiene que dar una irrigación de agua a presión para poder limpiar todo el biofilmo, la suciedad que está en los instrumentales. Entonces es un ejemplo de lo que maneja la OMS. Si yo no tengo el conocimiento, si no entiendo que mis normas pueden decirme cómo construir un hospital, puedo basarme en lo que recomienda la OMS o la OPS para las estructuras hospitalarias, pero más la OMS. La OMS es quien dice cómo se debe evaluar el espacio basado en números de procedimientos quirúrgicos por día, la capacidad instalada del hospital, ¿no? Y eso es algo que debemos de voltear a ver y seguir, que sí hay información, a lo mejor no nacional, pero sí internacional. Y yo me hacía una pregunta hace unos meses, ¿no? Porque el grupo hospitalario del cual yo provengo, pues va a ser 2 hospitales más, y mi pregunta era de dónde ellos sacan toda la información. Cuando pregunté y tuve el acceso a unos argentinos que son los que están haciendo este análisis y van a hacer estas arquitecturas, me dijeron que están basados en el manual de la OMS y en otras regulaciones internacionales como europeas y alemanas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nacionalmente no siguen lo que se tiene aquí, porque hay falta de información para poder crear una central de equipos, para poder crear un hospital y que dimensionarlo de esa parte, cuando hay mucha información sobre el modelo de APS que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, ya que tengo diseñado el espacio, ya que tengo la arquitectura, los suministros bajados, bien aterrizados para cada tecnología, entonces yo ya puedo pensar en estructuras diseñadas para la prevención y control de las infecciones asociadas a la salud, porque eso es lo que tenemos nosotros que pensar, que no es lavar por lavar, que no es esterilizar por esterilizar, sino que lleva todo un proceso medido, ¿no? Y que si no hago esto correctamente pueden ocurrir riesgos significativos tanto a la salud del trabajador, el operador, como a la salud de los pacientes. Yo en algún momento decía, ¿cómo el personal de SEIE hace el trabajo a ciegas, ¿no? Muchas veces es así, porque hay hospitales que no tienen este conocimiento, que no tienen esta enseñanza, no tienen esos alcances para tenerlo, para poder crear este tipo de centrales. Porque les puedo decir, puede ser una central que no tenga tecnología, pero que tenga buenos procesos y que tiene un proceso de lavado y descontaminación manual adecuado, ad hoc, que el personal esté entrenado en el uso de enzimáticos y su dilución,
que está entrenado en el uso de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Para poder hacer este proceso, que sabe lo que significa un tiempo de remojo de enzimático, que sabe que se tiene que trabajar con enzimáticos, ¿no? Y que es muy importante esta parte. La química del proceso de lavado es fundamental, que no podemos estar ocupando detergentes de estos Roma y Blancanieves que no deben de ser adecuados para este tipo de lavado y que no traen ni siquiera la recomendación para hacer eso y que no se pueden ocupar con las tecnologías que pueden causar un impacto al instrumental y a la tecnología. Si yo ocupo este tipo de detergentes que son para la ropa, ¿no? No nos vayamos con la finta de que quitan grasa y que por quitan grasa puede quitar este tipo de grasa, que es la bioquímica del cuerpo en tejidos y fluidos corporales que no tienen que ver con ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces, sí es importante seguir bien la química del lavado, del prelavado, para poder tener éxito en un proceso como este, ¿no? Aquí vemos imágenes donde vemos termodesinfectoras ultrasónicas, donde vemos espacios ya más grandes, ¿no? Con dimensiones adecuadas para poder hacer procesos con estaciones de trabajo y sellado para poder tener un buen movimiento de la estructura y proceso. Áreas blancas con los contenedores adecuados, ¿no? Con estos racks donde pueden meterse instrumentales en cantidades suficientes diseñadas para ciertos procedimientos o especialidades, no saturándolos, ¿verdad? Porque eso tampoco se debe hacer. Hay pesos específicos para esterilizar inclusive, pero sí es importante tener el área adecuada en espacios arquitectónicos diseñados para el buen funcionamiento de la central y las características de asepsia y antisepsia con paredes lavables y todo esto. Puede ser inclusive a base de pintura tóxica que nos puede ayudar a hacer una buena implementación de los lavados que se hacen en las paredes y en los pisos, ¿no? Hablemos un poco más de la descontaminación y en cómo ha ido cambiando con los años, ¿no? Estas recomendaciones que yo les hago son importantes, que vaya a tener la posibilidad de tomar decisiones sobre el análisis de poder crear un hospital o si sus grupos hospitalarios o si en los hospitales van a hacer modificaciones donde vaya a incluir la central de equipos. Esto es lo que ustedes deben de saber, ¿no? Esto es lo que ustedes deben de entender para que puedan crear un proceso idóneo estructuralmente hablando y en procesos definidos para que tengan ese grado de calidad. Entonces, estas áreas son diseñadas arquitectónicamente, basadas en recomendaciones de los fabricantes, inclusive de las lavadoras, ¿no? De ciertos fabricantes que se dedican a la implementación de estos procesos, que nos ayudan a tener éxito en ellos mismos, ¿no? ¿Por qué un monomando? ¿Por qué una tarja de esas dimensiones? ¿Por qué un ultrasonido? ¿Por qué guillotinas de referencia que se ocupan para definir el espacio de un área a la otra, ¿no? Entonces, tener ese conocimiento es importante porque es fundamental que los áreas y los flujos que están comunicados estén aislados. Más si viene una descontaminación, no cuento con ese pasillo largo para aislarla, tener por lo menos estas guillotinas que se tienen, que es una base de aire inclusive para subir y bajar, con botones específicamente en la guillotina, ¿no? Tener equipos de protección personal adecuados, estamos en la era de la protección, tener lo que se necesita para hacer los procesos de lavado, ¿no? Carros específicos para la conexión con las áreas entre un flujo y otro. Entonces, que también el personal tenga la materia prima para poderse mover y no tener que cargar contenedores tan pesados, ¿no? Tener carros para ese tipo de situaciones de traslado y carros para poder identificar los tipos de riesgo que hay en el área de quirófano, por ejemplo, en cada cirugía, ¿no? Identificarlos con etiquetas específicas, no sé. Es todo el análisis de un proceso que se tiene que definir, pero sí necesitamos tener mobiliario adecuado, estructura adecuada, tecnología adecuada. Les vuelvo a repetir, puede ser un proceso de lavado manual, pero bien aterrizado, con un grado de calidad que esté certificado, ¿no? Debe de tener características de asepsia y antisepsia, como les había dicho, barreras de aislamiento, ¿no? Equipos y tecnología de punto de señal. Pero bueno, bien, tiene que haber una temperatura y humedad relativa con 10 intercambios de aire porosa, sistemas de aire comprimido para el secado instrumental, 3.5 kilos de presión, más o menos para que los decibeles no lleguen a alterar el sistema auditivo. O sea, estas cosas que a veces no vemos, que a veces decimos, voy a buscar una compresa, la compresa genera pelusa y la pelusa se va a la cavidad. Entonces, es muy importante el por qué debemos de tener estas cosas. Me recuerdo hace unos años, alguien me decía en un encuentro de expertos que yo presumía la calidad de lo que tengo. Sí la presumo, pero cuando yo llegué a este grupo hospitalario no se tenía nada de eso. Y se hacían las cosas
mal, ¿no? Entonces, ¿por qué se logró esta implementación? Porque se dieron cuenta que la seguridad del paciente vale oro molido, en todos los sentidos. Entonces, es muy importante tener estas estructuras bien diseñadas, bien aterrizadas tecnológicamente para tomar decisiones asertivas en la calidad del lavado que yo voy a ofrecer, tener estos sistemas de aire con extracción de 10 cambios, ¿no? O sea, un termómetro, un termohidrómetro que mida la temperatura y la humedad relativa, o sea, estas cosas que debemos de saber para poder tener un área bien diseñada. No solamente es sumergir y cepillar, chicos, chicas, es saber por qué lo estoy haciendo y por qué necesito esta tecnología para poder hacerlo, y eso es fundamental. Queremos un grado de calidad, aquí empieza la calidad del proceso. Aquí vemos otras imágenes donde ya hay espacios, hay un espacio abajo que es pequeño, si se dan cuenta, del lado izquierdo, de la superficie del lado izquierdo, que se puede ver también en la foto del lado derecho, ¿no? Que son espacios pequeños, si se dan cuenta, no es un espacio grande, pero si yo tengo un espacio que pueda yo detallar para tener una máquina termodesinfectora a lo mejor de 250 litros y una máquina ultrasónica de 100 litros, pues más que suficiente con las tarjas de lavado adecuadas para poder hacer el proceso ideal, ¿no? Estos puertillas donde se colocan los materiales que se van a utilizar, en este caso la química del lavado, que van a estar clasificados, que se deben de tener, ¿no? Entonces, es importante tener esto y saber que si lo tengo, pues también cuidarlo, ¿no? Y saber que si lo tengo, el jefe de sello tiene que hablar con la gente de mantenimiento para que le den un mantenimiento a todo esto, que la bajada de agua suavizada, la bajada de agua de calidad va a ser fundamental para este tipo de procesos. Así que aguas, chicos, chicas, no solamente cepillar, ¿eh? Hay muchas más situaciones que se deben de recomendar, ¿no? Como la dilución enzimática basada en recomendaciones del fabricante, el cepillado bajo inmersión, el sopleteo ideal, el enjuagado de las piezas, de los instrumentos, el cargado de las lavadoras, con una capacidad de 80%. O sea, son muchas cosas que hay que analizar, por ponerles un ejemplo. Si quieren saber más, hay certificaciones que nos pueden ayudar a entender un poco más profundo esto de cuáles yo les estoy platicando. Bueno, pasemos a las áreas de inspección, empaque y embalaje, ¿no? Diseñadas para el control de calidad, indiscutiblemente. Aquí es donde yo voy a medir riesgos. Aquí es donde voy a saber si la pieza funciona o no funciona. Aquí es donde voy a seguir recomendación del fabricante. Aquí es donde voy a tener elementos necesarios para ver si la pieza es funcional o no, si tiene un desgaste, si la tengo que mandar a mantenimiento. Donde voy a crear el trazo medio, donde voy a monitorear ciertos factores que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí voy a detectar fallas inherentes de múltiples situaciones, ¿no? Motores, ya hemos hablado de los motores, ¿no? Que si yo tengo un motor, tengo que probar con la pila que esté funcional, que no se caliente, lubricarlo, ¿no? Que pueda coger y anclar las piezas, lo que son las brocas, ¿no? El tema de las sierras. O sea, hacer una evaluación basado en recomendación del fabricante, de la marca, ¿no? De la tecnología motor, en este caso, craniotomo, dermatomo, ¿no? Seguir una recomendación del fabricante para poder hacer esto, no solamente lo decido yo, tengo que tener una enseñanza y un entrenamiento de esto, que era lo que yo les decía, que estos equipos, así como las lavadoras, los autoclaves, tienen que irse a mantenimiento periódico, ¿no? Tener un cronograma cada 6 meses, dependiendo del movimiento, inclusive también calcular los mantenimientos de estas tecnologías. Si es una pistola que se mueve a la semana 6 o 7 veces, no se va a esperar a 3 meses, ¿verdad? Sino mandarla al mes y medio, que ya sufrió un desgaste importante. O sea, ver el movimiento. Por eso también se recomienda no solamente tener una pistola, sino tener por espacio quirúrgico calculado las que sean necesarias para poder el proceso. Si yo tengo 5 cirugías de ortopedia en la mañana, por ejemplo, pues tengo que tener una pistola para cada procedimiento o calcular bien los tiempos quirúrgicos para que estas pistolas se puedan mover a lo mejor al día, no en la mañana nada más, ¿no? Pero ya conocemos a nuestros compañeros ortopedistas, yo ya quiero la pistola y quiero entrar a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces esas son situaciones que tenemos que contemplar también, ¿no? Estas áreas tienen que estar equipadas con lo necesario para realizar pruebas de función, lubricación e inspección de los instrumentos, como vemos del lado derecho en la foto de abajo, lupas luminosas, ¿no? Estaciones de sellado, lubricantes, recomendaciones del fabricante para poder hacer todo esto. Y me gustaría hablarles de muchas cosas más, chicos. Sin embargo, el tiempo no es tan viable. Esto lo podemos seguir viendo en otras sesiones, pero son muchas cosas y muchas cosas de las que se puede hablar durante el día, pero que sí es mucha información.
Aquí vemos otros dispositivos que se pueden procesar, como contenedores que tienen que preparar, lubricar también, acomodo de piezas, ¿no? Tipos de empaque rígido, tipos de empaque suave, ¿no? Estaciones de sellado con sistemas de trazabilidad que pueden hacer el cambio de temperatura de la tecnología para sellado, ¿no? Guillotinas de corte de rollos que también necesitan ser mantenidas en algún momento, como recomendaciones, ¿no? Yo veo que hay hospitales donde lo hacen con tijera. No está mal, digo, no está mal tener una tijera para hacer este corte, pero muchas veces la tijera se desgasta rápido y entonces en vez de cortar estamos machucando la bolsa y eso hace que pierda la continuidad y que no se garantice una esterilización adecuada. Entonces estas guillotinas están creadas para eso, que tienen que también tener ese mantenimiento para que esta guillotina, este corte y este bisel se mantengan adecuados al momento de hacer el corte, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son muchas cosas que yo les recomiendo que se deben de tener en las unidades. Vuelvo a repetirles, yo no estoy nada en contra de tener una tijera para hacerlo, pero entonces la tijera se tendrá que estar cambiando a la semana o semana y media porque pierde el corte, ¿eh? Definitivamente machuca en vez de cortar. Es como las tijeras para cirugía, chicos. Periódicamente se tienen que cambiar, si no machuca también el tejido y eso lastima al paciente. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Carga y descarga, debe haber un área de carga para los equipos, un área de descarga. Yo sé que esto no se tiene en algunos hospitales, es complicado tenerlo, pero debe de dimensionarse en algún momento porque esto es seguridad del trabajador, seguridad del paciente. Si yo no tengo esto que me ayude a garantizar la estabilidad de un producto, pues híjole, va a ser complicado el tema y el escenario de poder meter y sacar un instrumental del autoclave. Además de que hay condiciones también para descarga que ahorita vamos a ver. Esto es con la finalidad de evitar riesgos en todos los sentidos, chicos. Nada más. Pero sí quiero comentárselos que es importante seguir las recomendaciones del fabricante sobre el uso de este tipo de carros y de canastillas para carga y descarga. Esto en el sentido de lavado y térmico y esterilización a vapor o peróxido de hidrógeno. ¿Qué nos dice AMI ANSI ST79 sobre el tema que establece para el control de la temperatura de descarga en un instrumento? Fíjense, esto casi no lo seguimos y no sabemos que hay recomendaciones sobre esto. El otro día me hablaban de una de las ciudades al interior de la República Mexicana y me preguntaban, oye, es que yo abro la puerta del esterilizador y sale condensado. ¿Por qué será? Porque hay que seguir una recomendación de cómo abrir esa puerta, cuántos centímetros, unos sensores de gravedad, ¿no? Al final el secado a veces no es tan constante, no es ideal, entonces hay que tener cierto protocolo para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, lo que se hace es abrir la puerta 5 centímetros, cuando termine el ciclo, no directamente, no en el momento, sino esperar un poco de reposo, digamos 10, 15 minutos, después abrir la puerta 5 centímetros, dejar 10 minutos más, y se dan cuenta si van sumando los tiempos, son tiempos alargados, por eso la gravedad no es tan recomendada para esterilizar. Y después ya abrir la puerta más, ¿no? Ya de que terminaron de abrir las 5 centímetros y esperaron 10 minutos más, y tú vas a dejarlo 20 minutos más para poderla descargar. O sea, ¿en qué momento yo voy a saber que en realidad eso es ideal para poder hacer el acomodo de los instrumentos en el área de guardia y distribución? Súper complicado, súper difícil, porque no hay cómo medirlo definitivamente, más que abriendo un paquete para ver si no hubo condensado. Entonces, este tipo de situaciones suceden, por eso es importante un tiempo de enfriamiento, ¿no? Las cámaras de hoy en día, los nuevos esterilizadores ya traen una recomendación específica, el mismo sistema te avisa para abrir la puerta, la abres, no tiene contacto directamente en el momento con el impacto térmico, entonces hay que seguir recomendaciones para poder liberar este tipo de instrumentos o equipos. Hay que esperar a que la temperatura baje entre 21 a 27 grados centígrados, como recomendación pueden poderlo hacer. Hay sensores de temperatura, ojo, no son los mismos sensores que se ocupan para tomar la temperatura corporal, son diferentes, ¿no? Hay lugares donde los venden, donde podemos tomar la temperatura de la superficie del instrumento y saber que bajó entre 21 a 27 grados centígrados, ¿no? Y aquí hay algo que yo quiero comentarles, ¿no? Esto viene en el estándar, al manipular los paquetes cuando todavía están tibios o calientes, puede permitir que los microorganismos permeen al paquete, esto que le llamamos mechado. ¿Qué quiere decir esto? Que la humedad en la cual transporta microorganismos, porque sí transporta microorganismos, del exterior al paquete pueden transferirse al interior del mismo contaminando sus contenidos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esto y saber qué estoy haciendo en la central. Es una recomendación muy importante que yo les quiero hacer. Certifíquense, ahí van a aprender muchísimas cosas más. Esto viene en la certificación
y es un consejo que yo he adoptado, quiero comentarlo, mi gran amigo Carlos Cabral fue uno de los primeros que me dijo, oye jefe, ¿por qué no hacemos cuando trabajó conmigo en uno de los hospitales? ¿Por qué no implementamos esto en los hospitales? Claro que sí, me parece excelente idea, y más si nosotros somos certificados, entonces tenemos que poner el ejemplo de por qué se hacen este tipo de procesos y políticas. Por seguridad del paciente, por seguridad del operador, al momento de retirarlos, que no vayan a quemarse y que no haya un condensado que pueda provocar este mechado que contamine los paquetes. Es muy importante, por eso les digo, podemos hablar infinidad de cosas, pero hay poco tiempo a veces para hablarlo, pero por eso tenemos estos espacios para seguir platicando de este tipo de recomendaciones. Trazabilidad, capacidad para reunir el tejido histórico, uso y localización, muy importante para lo que comentaba Carlos, ¿no? Carlos comentaba de tener históricos de información que nos ayuden a tomar decisiones en mi proceso, ¿no? En mi tecnología, en qué momento se están moviendo correctamente los instrumentales, en qué momento hay producción en el quirófano que yo tengo que surtir, en qué momento no hay producción, dónde voy a necesitar mover a mi personal para tener esa huella ocupacional. Esto es importante y de aquí se puede sacar información, no solamente de eso, de saber cada cuándo se tiene que mandar un instrumental, de saber cuándo necesitan mantenimiento de las máquinas o hasta el mismo sistema de trazabilidad, ¿no? Esto nos ayuda a identificar un producto en un proceso de demarcación en todos sentidos. Desde que sale de la selle, es utilizado en alguna de las salas y regresa nuevamente para rotar a un nuevo ciclo, ¿no? Este registro de datos relacionados a este producto a lo largo de la cadena de producción, transformación y distribución. Esto a conformidad de la norma ISO 8402. Entonces, se dan cuenta, toda la información tiene base estandarizada, no son cosas que nosotros venimos a inventar, está basado en ciencia e investigación y nos ayuda a mejorar nuestros procesos adecuadamente con la calidad que necesitamos. Ahí vemos un ejemplo de un sistema de trazabilidad, como debe de ser, ¿no? En este caso, hay muchos sistemas ya hoy en día, hay 3, 4 sistemas aquí en México, este es uno de ellos, que nos ayuda a implementar este histórico y saber tomar decisiones asertivas sobre este granel de información que se tiene, ¿verdad? Inclusive hasta de la toma de decisiones de los indicadores biológicos, cuántos voy a necesitar realmente para el plasma y para el vapor, consumibles, ¿no? En este caso, indicadores químicos, sistemas de barrera, no sé, lo que se necesite o se requiera para este proceso se puede sacar de ahí, denominado en un análisis de inventario, ¿no? Ahora vamos a pasar a norma 045. Esta norma nos habla sobre el monitoreo de limpieza. Esto es importante. El proceso de limpieza, de acuerdo al tipo de instrumento, para posteriormente realizar esterilización o desinfección de alto nivel. Esto basado en una recomendación del fabricante. Yo no voy a tomar decisiones de, lo voy a lavar hoy con agua y un detergente en polvo. Pues no, ahí viene una recomendación, si ustedes lo leen, comúnmente comentan que es con detergentes enzimáticos, proteasa, amilasa, lipasa, dependiendo de lo que recomienda el fabricante y cómo fue analizado para su proceso de lavado. Entonces, no inventemos el hilo negro ya existe, hay que leer y saber, no hay que creer y saber, no hay que creer, hay que saber, chicos. Eso es importante. ¿Cómo se va a tener la sabiduría? Leyendo y estudiando y analizando el porqué de las cosas. Aquí vemos una explicación lógica, ¿no? De lo que pueden sufrir los instrumentales que tienen contacto con una mala calidad del agua en el proceso de lavado, y no solamente en el proceso de lavado, durante todo el proceso de esterilización, ¿no? Vemos este espejo de Locke, ¿no? Que ya tiene manchas de sales por la mala calidad del agua, rupturas de instrumental, que se tensoficó y se oxidó por una mala calidad del agua, oxidación, desgaste, bueno, ¿qué les digo? Por una mala calidad del agua, que a veces nuestros queridos médicos no nos comprenden esa situación. Es que, ¿por qué se dañó mi tijera que yo ocupo durante 20 años, doctor? Porque tenemos mala calidad del agua y se desgastó y se rompió, ¿no? Y aparte porque nunca se mandó mantenimiento, doctor, y no tenía un mantenimiento sobre la capa de pasivación y eso lo dañó. Indiscutiblemente ya tenía picaduras del agua que manejamos y pues eso no se analizó en su momento, ¿no? Entonces hay explicaciones que hay que dar los médicos, ¿no? Y siempre eso les explico yo cuando les hablo en la parte del análisis del instrumental de muchas de las variables que encontramos, ¿no? Cuando hay un mal uso de instrumentales, cuando hay una mala calidad del agua, lo que puede ocasionar. ¿Qué necesitamos para tener una buena calidad de agua? Igual, cuando yo analizo la posibilidad de estructurar una central de equipos en todos los sentidos, tengo que pensar fundamentalmente en que una de las líneas de suministros importantes es la calidad del agua, ¿no? ¿En qué nos ayuda a tener una buena calidad de agua? Que vamos a tener un proceso
de calidad de lavado y un proceso de calidad de esterilización, en el sentido de los sistemas de esterilización en alta temperatura, como el vapor, ¿no? Entonces, o el formaldehído, que llega también a ocupar dimensiones de humedad. Entonces, sí es necesario tener esto, sí es necesaria la calidad del agua, más si yo no quiero estar pagando gastos de inversión sobre activo fijo que se rompe a cada rato por una mala calidad del agua. Si hacemos un cálculo, nos vamos a dar cuenta que esto es importante, ¿no? Estas herramientas nos permiten que esto fluya adecuadamente, se trabaje de forma adecuada, ¿no? Tener suavizadores de agua, ósmosis inversa, que estén analizando las regeneraciones de esta agua, que sepamos en qué momento tengo que cambiar estos suavizadores, estas sales en los suavizadores, ¿no? Y qué tipos de sistemas de filtración voy a necesitar. ¿Quién nos dictamina esto? La recomendación del fabricante, de la tecnología que voy a instalar para el lavado automatizado, ¿sí? Ultrasónico y la esterilización a vapor. Estos son quienes nos recomiendan bajo guías mecánicas de instalación qué es lo que yo necesito de calidad de agua para que mi proceso sea el adecuado, el vapor que yo tenga sea el adecuado, la energía calorífica sea la adecuada para poder tener un grado de calidad adecuado sobre mis unidades estériles o misiles. La calidad en la generación de agua de vapor o lavado térmico o ultrasónico debe de ser adecuada para el proceso de esterilización de cualquier dispositivo médico. Si a mí la tecnología me dice que se puede meter a un autoclave prevacío a 134 grados 5.3 minutos con un secado de 20 minutos, yo tengo que seguir esa recomendación, ¿vale? Entonces, si tengo un autoclave que es de gravedad y le voy a meter 30 minutos, pues obviamente le va a causar daños al equipo o al instrumental. Por eso es muy importante seguir todo esto. Si nosotros tuviéramos una norma oficial mexicana basada en esto, híjole, chicos, no saben, ya estaremos del otro lado porque todas las unidades estériles tendrían un grado de calidad en ese país porque todos los hospitales tendrían que cumplir con esa normativa. Sin embargo, todavía no la tenemos. ¿Qué pasos incluye el reprocesamiento estéril? Debe haber preparativos del instrumental, como les decía, el área quirúrgica juega un papel muy importante, o el área de hospitalización, que donde ellos ocupen un instrumento, ya sea para un retiro de puntos en hospitalización, ya sea para una traqueostomía en el área de terapia intensiva, o ya sea para una derivación ventriculoperitoneal en el área de quirófano, debemos de tener un preparativo de este instrumental que está basado en tratamiento previo, recogida, limpieza previa y, si fuera necesario, desmontaje del instrumento equipo. Esto debe de estar entrenado al personal que haga esto, en este caso, en las áreas quirúrgicas, las áreas de hospitalización, deben de saber cómo funciona esto. No solamente es colocar o esparcir el gel secuestrante o la espuma enzimática, aquí va todo un proceso detrás. Tenemos que tener entendido qué es la descontaminación, qué es la limpieza, la desinfección, aclarado, posterior, secado de los instrumentos. Estos son funciones que se hacen única y exclusivamente en esa área, no tenemos por qué hacerlas en otras áreas, no tenemos por qué tener materiales en otras áreas, también son gastos innecesarios. Déjense de eso, déjense de los gastos, los impactos por no saber ocupar este tipo de productos o sustancias químicas peligrosas, ¿no? Que hay que tener cuidado en los pictogramas que manejan. Bueno, son muchas cosas, chicos. Control visual de la limpieza y el buen estado del material, analizarlo, control y funcionamiento, esto se hace en el área de preparación, empaque y embalaje, inspección, envasado y esterilización, liberación y almacenamiento, que eso se hace en un proceso final, ¿no? Que es donde yo ya voy a tener el instrumental listo y seguro para hacer otra vez circular a las áreas de quirófano, hospitalización y todo lo que es el hospital, ¿no? Es muy importante este tipo de análisis que debo de hacer sobre una recomendación que nosotros venimos a hacer. Y bueno, vamos todavía a hablar del estándar 79 de ANSI-AMI, ¿no? Él nos comenta sobre ciertas normas aplicables en Estados Unidos. En México solamente la norma 045 nos dice que se tiene que monitorear física, química y biológicamente, pero no nos dice una periodicidad, no nos dice por qué, cuál es el alcance, ¿no? La 045 habla en ese fragmento sobre esta situación, ¿no? Y aquí nos maneja el estándar 79 de AMI, que pues es una guía completa para la esterilización por vapor y aseguramiento de la esterilidad en centros hospitalarios. ¿Qué nos dice? Que se debe realizar semanalmente las pruebas en los equipos. Semanalmente, a lo mejor el CDC también nos dice semanalmente como recomendación, pero quien va a poner las reglas del juego finalmente basadas en una seguridad del paciente para un grado de proactividad es el hospital bajo un análisis que va a hacer, ¿no? En la sección 7.5.3.3 nos habla sobre los validadores al instalarse. ¿Quién hace la validación? ¿Quién hace la calificación o la cualificación?
¿no? ¿Y quién hace el monitoreo? Cada quien es responsable de su chamba, ¿no? En este caso, los equipos que van a ser instalados deben ser validados por la industria que crea estas tecnologías, ¿no? Como debe de dar una cualificación también y una calificación. Esto lo hace la industria, no lo hace el hospital. Al hospital ya le entregan con estos factores el equipo para poder ser instalado. Todavía en la instalación se tienen que hacer monitoreos del sistema químico, físico y biológico. Eso es lo que recomiendan, ¿no? Para poder decir, esta máquina funciona adecuadamente para el proceso que tú la necesitas, ya sea vapor o peróxido de hidrógeno o plasma. Entonces, seguir idealmente estas situaciones, cuando te venden un equipo, deben entregarte estas carpetas donde vienen estas validaciones, calificaciones y cualificaciones del equipo antes de ser instalado, que en realidad sea lo que nos están entregando. Díganme, ¿quién sabía eso? Realmente a veces no nos metemos a profundidad para tomar estas decisiones, ¿no? Es difícil hasta que no lo vivimos, ¿no? Hasta que no me doy cuenta que me entregan una máquina que no sirve y no funciona adecuadamente porque la guía mecánica no venía traducida o descrita como se necesitaba. Entonces, por eso tengo estos problemas y por eso tengo una mala calidad del vapor, por eso tengo una mala calidad de esterilización. Entonces, son muchas cosas que tenemos que seguir al pie de la letra, basados en recomendación del fabricante y en estas guías mecánicas que nos entregan. ¿Quién es el personal adecuado para hacer este monitoreo protocolizado diariamente? El personal técnico operativo de las centrales, ¿quién tiene que hacer esto? ¿Quién es el encargado de dar el suministro para que esto se cumpla? El jefe del área. ¿Quién es el encargado de decir, se tiene que comprar esto y esto corporativo, cómprenlo porque se tienen estas recomendaciones y tenemos que seguir con las normas oficiales mexicanas y seguir recomendaciones de normas oficiales extranjeras o estándares extranjeros? El gerente. Entonces el gerente tiene que tomar decisiones a fin para que sus jefes técnicos de las centrales puedan bajar esta información, tener lo necesario y la gente operativa sea entrenada para hacer esto. Así funciona y esto se los describió Carlos y así funciona en México también. Hay unidades que ya se manejan así, que poco a poco han ido creciendo, han ido entendiendo que es necesario el cambio de estructura, el cambio de tecnología, ir avanzando en todos los sentidos para tener un grado de calidad adecuado. Sí, el personal de la central es quien controla y estandariza los procesos que ya fueron analizados con un grado de calidad para evitar riesgos, ¿no? Igual en el tema de la desinfección y esterilización, no puede asegurarse a menos de que el proceso de limpieza esté satisfactorio. Y si se dan cuenta, va uno de la mano del otro y de la mano. Si yo no tengo un proceso de lavado, no voy a tener un proceso de esterilización, ¿no? Porque la esterilización no solamente es someter a un equipo o a un agente, es todo el proceso que está aterrizado detrás. Y es lo que tenemos primero que medir y analizar para poderlo determinar adecuadamente con ese grado de calidad. Y este monitoreo se tiene que hacer diario y eso es lo que nosotros le llamamos dentro de un registro trazable, ¿no? Tengo que monitorear los autoclaves de manera diaria, protocolizadamente. Si son autoclaves de prevacío y estuvieron más de 4 horas parados, pues tengo que calentarlos, ¿no? Hacer un escenario de un ciclo específico para hacer eso, ¿no? Después de ahí meter una prueba de Bobby and Dick y de ahí un indicador biológico, si fue aprobada la prueba de Bobby and Dick, para poder ver que hubo muerte y letalidad del ciclo. Entonces, son muchos factores, como debo de estar también viendo la tasa de medición de presión, temperatura, que sean constantes en esa meseta de esterilización. Bueno, ¿qué les digo? Son muchas cosas que yo les recomiendo que se tienen que hacer para poder tomar decisiones dentro de la producción, ¿no? Aquí vemos algunos monitores, ¿no? Que se tienen que hacer, tanto para el lavado térmico como el lavado ultrasónico. Encontramos en algunos para el ultrasonido los sonochecks, las pruebas de TOSI, los termómetros, ¿no? Los colorímetros de la dureza del agua y todo esto que nos ayuda a monitorear los sistemas de lavado, porque no solamente se cerraron una lavadora, también se tiene que protocolizar este tipo de mediciones para saber si en realidad está lavando correctamente. No me voy a por ahí. Aquí el efecto de la cavitación, cómo debe ser lo real, cómo debe ser la medición y los monitoreos también que se le tienen que hacer a estas máquinas como estos sonochecks y estos dosis que les acabo de mencionar. Aquí vemos un monitoreo de los autoclaves de vapor, un registro trazable de un sistema digitalizado de trazabilidad, hace un monitoreo de Bobby y un registro manual sobre una carga de esterilización que se hace en el día a día, que si ustedes hacen una comparativa con el digital, pues es un abismo de diferencia, pero qué se está haciendo y qué herramientas que la industria también nos dan para poderlo hacer en ciertos
esquemas para que no se deje de hacer este tipo de situaciones. También yo quiero decir que la industria también participa importantemente en esta toma de decisiones y no todo siempre lo tenemos que ver como estrategia de compra o de venta, ¿no? De mercadotecnia, sino que a veces también la industria dice, esto me importa y necesito que mis hospitales al cual yo le estoy vendiendo estas tecnologías tengan con qué monitorear y tengan con qué hacer su registro tasable. Entonces es muy importante, eso lo pide la norma oficial mexicana 045, que debe de haber monitores y registros de todo esto, ¿no? Esto es el seguimiento del procesamiento desde la descontaminación hasta el uso del equipo. En cada una de estas fases se tiene que tener implementado ese grado de calidad basado en la tecnología y la arquitectura que se debe de diseñar para la seguridad del paciente, ¿no? Yo no voy a entrar muy a fondo en esto porque sé que en México no hay hospitales que tengan bien instalado o afín este proceso y que se tiene que trabajar y que nosotros los invitamos a que nos sigan para que puedan tener alternativas de cómo medirse y cómo trabajar sobre estas áreas de riesgo que tienen del día a día, ¿no? Hablábamos hace un tiempo de los autoclaves con lo que pasó en Paraguay, que tristemente ocasionó la muerte de un profesional de la salud. Hasta ahí hubo impactos aquí en México, claro, porque hay centrales donde se explota el autoclave y no pasa nada y se sigue trabajando igual, porque sí sucede porque están mal instalados, porque no tienen esa energía, porque las presiones se liberan y no entra la válvula check y pasan muchas cosas en un día de proceso que a veces no medimos y no aterrizamos en un trazo que se pueda analizar de manera proactiva y que debemos de hacer lo necesario para que esto se cambie, ¿no? Y tiene que ver con muchos hospitales que se les hace fácil comprar un autoclave de vapor de gravedad e instalarlos mal y que al rato corre riesgos el personal que los manipula. Entonces, esto es un factor importante que se tiene que medir. La central ideal todos lo quisiéramos tener, ¿no? A veces dicen, a lo mejor yo nunca lo veo, pero quiero dar mi granito de arena para que esto vaya cambiando. Háganlo, no se limiten, ¿no? Sean esos agentes del cambio. Es difícil conseguirlo. A veces se la pasa uno justificando y justificando y justificando hasta que dices, bueno, ya se lo va a comprar, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se tienen que analizar para llegar a estos escenarios de centrales ideales. ¿En qué nos debemos de basar? Pues bueno, en toda la bibliografía hablamos de esto. Existe ISHAM, ¿no? Existe AORN, existe el Consejo de Seguridad General, el SINASEAM, ¿no? Que nos dice que el hospital tiene que ser un todo para asegurar al paciente. Existen manuales de la OPS, de la OMS, existe el CBSPD para certificación, existe ISO, existe el CDC. Lo que nosotros tenemos que entender es que todo esto se liga para tomar decisiones asertivas sobre la calidad del proceso que yo voy a definir con la seguridad de que cada uno de los elementos estériles va a tener ese grado de calidad que necesito para que ese paciente se vaya sin infecciones. Entonces es muy importante entenderlo así. Y ya para finalizar, chicos, siempre me gusta ponerles esto. Aquí vemos el pulmón del hospital con esta base que ya se tiene aquí en la Ciudad de México. Hablar de tecnología es hablar de mi ciudad, ¿no? Donde ya tenemos este foro financiero espectacular que se tiene en la Ciudad de México y que nos dice que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. Entonces sean ustedes esos valientes que van a encauzar estas oportunidades, que son áreas que nosotros necesitamos mejorar, no solamente en la central. Les puedo apostar que en los hospitales completos hay áreas de oportunidad, tanto arquitectónicas en tecnología de base instalada, para poder hacer cambios adecuados para la seguridad del paciente. Entonces, aquí les dejo las referencias y pues muchas gracias por la atención. Aquí andamos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Excelente tema. Muchas felicitaciones para ambos. Hay preguntas que vale la pena contestar esas preguntas y también el otro punto les haremos llegar el chat, sí, para que tengan más tiempo. Contestaremos algunas dada la presión del tiempo, pero excelente. Excelente, nos dan un panorama muy interesante, muy importante más bien, de las buenas praxis, ¿sí? Que van desde la infraestructura, ¿verdad?, hasta cada procedimiento. Levantemos conciencia. Gracias, David. Felicitaciones. Vamos con las... No, estuvieron excelentes ambos, excelentes. Por favor, con las preguntas. Sí, Lupita, pues antes de las preguntas, pues felicidades a los dos ponentes, tanto Carlos como David, pues excelente y muchas felicitaciones en el chat que están recibiendo.
Una pregunta, yo creo, no, nada más voy a hacer dos preguntas. La primera es acerca del proceso de certificación. Hay mucha inquietud, sobre todo las personas que son, de América del Sur. Están preguntando que cómo le puedan hacer para certificarse. A ver, Carlos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues miren, nosotros somos digamos, una asociación autorizada por la CBSPD para hacer la certificación en nuestro país. Es decir, el proceso de certificación tiene que ser en México. Tenemos la sede de Ciudad de México, que lo hemos hecho nosotros en Amexpe. Está la sede en Nuevo León con nuestra amiga Marta Lara, con ANPE. Entonces, esas serían las dos sedes, pero tendrían que venir a nuestro país a presentar el examen de aplicación. El curso, nosotros tenemos una modalidad que lo hemos hecho a partir de 2020, que es en línea. El curso lo podrían tomar y pues igual y si tienen la oportunidad de venir, hacer el examen de certificación. Igualmente para la gente del interior de la República, bueno, pues están estas dos opciones, tanto Amexpe como ANPE, para poder hacer la aplicación ya sea en el norte del país o en el centro, en Ciudad de México. Carlos, por ahí hay un grupo que ya está formado en Perú. Te había comentado y yo Sí. creo que voy a platicar contigo, ¿verdad? Igual tal vez se pueda hacer con las demás personas, conformar un grupo de Latinoamérica y pueden recibir en línea su capacitación. Eso sí, tendrán que ahorrar para que vengan acá con nosotros a México. De hecho, tengo entendido que cuando se ponen los exámenes, se presentan a nivel mundial en varias partes del mundo, vaya la redundancia. Entonces, a lo mejor pudiera ver que ustedes le pudieran contactar y decir si cerca de su ciudad pudiera haber alguna entidad que certificara, porque al mismo tiempo que se presenta aquí en Monterrey, por ejemplo, que cuando pone Marta sus exámenes, tengo entendido que está presentando en otras partes del mundo. Así es, Así es. que en algún momento se comunicaran con ustedes y ustedes ya pudieran apoyarles, ¿verdad? En sus correos. Claro que sí. Bueno. Isa. Sí, muchas gracias, maestra. Pues me uno a las felicitaciones de todos nuestros asistentes o participantes. Para David, ¿cuál es el mejor lubricante para el instrumental en el departamento de procesamiento estéril? Tienes apagado tu micrófono, amigo. Eso te lo va a decir la recomendación de tu fabricante. Yo no te puedo decir cuál sea mejor, ¿no? Hay criterios que se deben de tomar sobre la recomendación del fabricante, sobre cuál es el mejor que se debe ocupar, porque no es el mismo para los motores que para los instrumentales. Son diferentes. Hay de base parafinas, hay de base acuosa. Entonces, se tiene que seguir la recomendación del fabricante. Comúnmente, cuando tú compras un instrumento, el fabricante te dice qué tipo de lubricante debe de ser. Pero no es cualquiera, ¿verdad? El grado médico. Tiene que ser un lubricante grado médico exclusivo para el instrumental. Eso sí hay que recomendarlo, porque, oye, es que han llevado aceite de carro. Sí, bueno, para eso son estos cursos, para aclarar. Exactamente. Para clarificar. Por ejemplo, respecto a ese tema de usar o no productos de grado médico, hay implicaciones serias por la seguridad del paciente, ¿no? O sea, que van a derivar en seguridad del paciente, van a derivar también en el deterioro de los instrumentos. Así es. Y tienen otra repercusión que es legal, que es cuando la Comisión Federal hace la auditoría en los hospitales y detecta que no estamos utilizando productos grado médico o productos que no cuentan con registro sanitario, vienen sanciones a las instituciones, ¿no? Así es. De ahí que estamos dando estos temas, ¿sí? Porque claro, se han detectado muchas malas praxis. Así es. Entonces tenemos que conocer la buena praxis. Isa, ¿alguna otra pregunta? Tengo yo una pregunta. Tengo una pregunta que cada cuánto se recomienda la inspección del instrumental. Sí. Cada que se ocupa. Muy bien. Así es. Cada que se utiliza se tiene que hacer la lubricación.
Sí. ¿En dónde pueden contactarlos de aquí del país, México, para realizar algún curso o certificación con ustedes, Amexpe? Bueno, pues puede ser a los teléfonos que ya lo pusimos en pantalla, puede ser a mi teléfono o puede ser al teléfono del licenciado David. David es parte del Consejo Consultivo, entonces, cualquiera de los dos o nuestros correos electrónicos, si quieren los volvemos a poner para Sí, que por los favor. puedan ver. Bien. Por ahí, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo dos inquietudes muy grandes que comentar. Adelante, maestra. ¿Me dan Adelante. chance? No sé si por ahí una pregunta, tal vez está mal planteada, no acabo de entenderla. Dice aquí, ¿cuál es la cantidad de diésel que utiliza un autoclave en cada proceso de esterilización? Bueno, Inge, ese es para ti. Pues no sé, A no ver. sé a qué No, se es que refiera el diésel. yo tampoco. El diésel es un mi- combustible. Sí, Así es. yo creo que, por eso digo, no la entiendo, o tal vez esté mal planteado. Yo les recomendaría, hace 8 días vimos tipos de esterilización y Ujú. revisamos los autoclaves, ¿sí? Excelente ponencia, por favor, recupérenla, véanla, está aquí, y ahí les va a explicar cómo funcionan las autoclaves. Ujú. Entonces sí, les agradeceremos mucho, fue el tema anterior, véanlo y les va a aclarar. Pero yo tengo una inquietud también que hemos observado, David, eh, ¿qué le podemos decir en esos hospitales donde graban el instrumental? Así, le hacen el grabado para que no se lo No. lleven. ¿Qué les podemos decir porque lo están haciendo? Pues que no lo hagan, porque eso es una apertura. Se les llama glifos metálicos, un surco canalito que permite que los microorganismos se alberguen ahí, e Así inclusive es. el biofilm. Y eso también altera la estructura del instrumento y puede Daña ocasionar pasivado, es una exactamente fuente de todo. Y contaminación. exacto, entonces no es recomendable hacerlo con rotor, se llama rotor. No se debe de hacer con eso. Para eso las empresas que hacen el mantenimiento del instrumental tienen un grabado a base de láser o ácidos que nos ayudan a mantener esa capa de opacidad, y no se hacen esos surcos y canalitos. Eso es súper riesgoso. Sí, de ahí mi inquietud porque observo eso en algunos hospitales y lo comentan. Y se los llevan a grabar, Sí, y ¿cómo? era una práctica que se hacía en el pasado reciente, ¿eh? O sea, Sí, así es. Entonces, por favor, eviten eso. Eso es una mala praxis. así es, no se debe hacer. No se debe hacer. Ahí Así les es. dejo mi contacto, maestra Lupita, compañeros, ahí está, para que quiera Así, capturar sí. pantalla en este momento, Ujú. y le doy oportunidad a David que vuelva a poner su Sí. contacto. Tomen nota. Ustedes me Ujú. indican cuando ya. Sí, puedes nada más dejar de compartir y sube David. Sí. Listo. Ok, David. A ver, voy yo. Ujú. Espérame un segundo. Bueno, vean lo importante de estas recomendaciones. ¿Alguna pregunta por ahí? Había varias, muy interesantes. Yo creo que vamos a suspender los anuncios porque este tema es muy importante y Listo. bien vale la pena que se aclaren esas dudas, esas inquietudes. Maestra, también otra de las que se debe evitar, pues, para identificar el instrumental es marcarlas con unas cintas, ¿no? De diferentes colores. De la misma manera se siguen haciendo esas prácticas que, bueno, no son recomendables. Son mala praxis, ¿sí? Así es. Recuerden que la calidad es hacer las cosas bien. Así Apliquemos es. buena praxis, que es la inquietud de hoy es eso, ¿sí? Así es. Desde el diseño dirán, bueno, pero ¿cuándo nos van a llamar a esos diseños? Últimamente incluso hablan a FEMEC para preguntar esas recomendaciones. Ahora los vamos a canalizar con David y con Carlos en el área de central de esterilización. Con Los todo expertos. gusto, ¿eh? Con todo gusto, ahí estamos. Ujú.